Shalom Alejem. Buenas noches. Ah, bienvenidos hermanos, hermanas, al al siguiente estudio de la Torá. Nos quedamos en el capítulo 29. Hago estos videos así consecutivos porque pues, siento como que me estoy atrasando, más queriendo explicar más sobre lo que es la Torá. Entonces voy a continuar leyendo el capítulo 29 de Bereshit, que es donde me quedé. Y en este de los casos lo que voy a hacer es leer capítulo 29 de Bereshit, de Génesis, del 1 al 13. Entonces vamos a leerlo y vamos a explicar, pues ahora sí que a verlo por el medio del Brit Hadashah, lo que nos está diciendo esta porción del capítulo 29. Entonces continuamos. Capítulo 29, verso 1. Y se levantó Jacob en sus pies y vino a la tierra de los hijos de a Labán, el hijo de Betuel, el Arami, y el hermano de Ribca, madre de Jacob y Esaú. Y él miró, y he aquí un pozo en el campo. He aquí había 3 rebaños de ovejas acostados ahí junto a él, porque ellos daban a beber a las ovejas de ese pozo. Y una piedra grande estaba sobre la boca del pozo. Y juntaron ahí todo el rebaño, y ellos removieron la piedra de la boca del pozo, y dieron de beber a las ovejas, y pusieron la piedra sobre la boca del pozo en su lugar. Y les dijo a ellos Jacob: mi hermano, ¿de dónde son ustedes? Ellos respondieron: de Harán, somos. Y él les preguntó: ¿conocen ustedes a Labán, el hijo nieto de Nahor? Ellos dijeron: lo conocemos. Y él le preguntó: ¿está él en Shalom, en paz? Y ellos respondieron: él está en Shalom. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él les dijo: he aquí el día es grande, no es tiempo de juntar el ganado, así que den de beber a las ovejas y vayan a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos, no hasta que los rebaños se hayan juntado. Y ellos rueden la piedra de la boca del pozo, entonces daremos de beber a las ovejas. Y mientras él todavía hablaba con ellos, Raquel vino con las ovejas que eran de su padre, porque era ella las que las apacentaba. Y sucedió cuando vio Jacob a Rachel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su padre, y se acercó Jacob y apartó las piedras de la boca del pozo y le dio de beber a las ovejas de Labán, el hermano de su madre. Y besó Jacob a Rachel y alzó su voz y lloró. Y dio a saber Jacob a Raquel que él era hermano de su padre y que él era el hijo de Ribca. Y ella corrió, dio aviso a sus padres, y sucedió cuando ella escuchó la noticia de Jacob, el hijo de su hermana, él corrió a su encuentro y lo abrazó y lo besó, lo trajo a su casa y lo contó a Labán todas estas cosas. Ok, ¿qué viene siendo la representación de lo que acabo de leer? El pozo, que tuvieron que remover una piedra para darle de tomar a 3 grupos de ganado. Entonces todo eso representa a la sepultura y resurrección de Yeshua. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. Vamos a Mateo 28:1 y lo vamos a ir comparando con lo que acabo de leer. Mateo 28:1. Aquí está.
Y después de Mateo 28:1, y después de la salida del Shabbat del día de reposo, no quiere decir que es sábado, pero muchos lo confunden con sábado, está muy mal confundido. Shabbat, día de reposo, cuando comenzó el amanecer del primer día de la semana, que es el domingo. A ver, y después, ok, sí, primer día de la semana, que es en Miriam de Magdala y la otra Miriam fueron a ver al sepulcro, y aquí de repente hubo un gran terremoto porque un malaj de Yahweh descendió de los Shemaín y rodó la piedra y se sentó sobre ella. Su apariencia era como un relámpago y sus vestiduras blancas como la nieve, y los guardias estaban atemorizados de él y temblaban y se quedaron como hombres muertos. Y el malaj, el mensajero, respondió y les dijo a las mujeres: no tengan temor, yo sé que están buscando a Yeshua, el que fue clavado en la estaca. Él no está aquí porque ha sido levantado tal como él dijo. Vengan y miren el lugar donde yacía. O sea, él resucitó en Shabbat, y María Magdalena y María, ¿quién era? María Magdalena y Miriam, o sea, Miriam Magdalena y Miriam, su madre, fueron al sepulcro en domingo. Entonces él ya había resucitado, ya no estaba ahí. Eso quiere decir, como es primer día de la semana, es domingo. Entonces eso quiere decir que Yeshua resucitó en Shabbat. No resucitó en domingo como unas religiones lo marcan. ¿Ok? Y aquí de repente me quedé en el 4 y los guardias estaban atemorizados de él y temblaban y se quedaron como hombres muertos. Y el malaj respondió, dijo a las mujeres: no tengan temor, yo sé que están buscando a Yeshua, el que fue clavado en la estaca. Él no está aquí porque ha sido levantado, tal como él dijo. Vengan y miren el lugar donde yacía. Después vayan deprisa a decírselo a todos los talmidines: él ha sido levantado entre los muertos y ahora va a Galilea delante de ustedes. Allí le verán. He aquí, ya se los he dicho. Así que dejaron el sepulcro deprisa, atemorizadas, pero llenas de gozo, y corriendo darle las besoras a los talmidines. De repente Yeshua las alcanzó y les dijo: Shalom Aleichem. A ellas vinieron y se postraron en sus pies y dieron reverencia delante de él. Y les dijo a ellas Yeshua: no tengan temor, vayan y díganle a mis ahim, a mis hermanos, que vayan a Galil, y allí los veré allá. Y sucedió mientras ellas iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad y reportaron a los sacerdotes lo que había ocurrido. Entonces, y se reunieron los ancianos, tomaron consejo, dieron cantidad de plata considerable a los ejércitos, diciendo: digan que sus talmidines vinieron durante la noche y se robaron el cuerpo mientras dormían. Y así el gobernador oye de esto nosotros los persuadiremos a él y no tendrán ningún problema. Los soldados tomaron la plata y hicieron como se les había dicho, y esta historia fue divulgada entre los Yehudim hasta este día. Así que los 11 talmidines fueron al monte en Galilea, donde Yeshua les había dicho que fueran. Cuando ellos lo vieron, se postraron delante de él, pero algunos dudaron. Es esto más. Y Yeshua se acercó y le habló, y ellos diciendo: me ha sido dada toda autoridad y dominio en los Shemaín y en la tierra. Y ahora ustedes vayan a todos los goim, gentiles, y hagan talmidines, o sea, hagan discípulos, y sumérjanlos en agua, hagan inmersión a ellos en mi nombre, en el nombre de Yeshua, y enséñales a ellos a guardar y a obedecer todo lo que yo les he ordenado a ustedes. Eso es obedecer la Torá. Y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es lo que nos dijo Yeshua. Entonces, ¿cómo es una referencia en esto? Porque en esto es que él
mensajero de Elohim es uno. Fíjense, vamos a ver. Y se juntaron ahí todo el rebaño. Ok, dice. Y él miró y aquí puso en el campo. Y aquí había tres rebaños. Tres rebaños. Esos tres rebaños es el ángel que movió la piedra y las dos Marías. Entonces dice, habían tres rebaños de ovejas. Las ovejas obviamente pues son los talmidines, acostados ahí junto a él, porque ellos daban de beber a las ovejas del pozo y una piedra grande estaba sobre la boca del pozo, ¿ok? Una roca grande estaba sobre la boca del pozo. Entonces, ¿quién es el pozo? El pozo es Yeshua. Yeshua es la Torah viviente. Yeshua, el que cree en mí, nunca tendrá sed. Eso es el agua. Eso es lo de el pozo. Entonces, eso es lo que nos da la referencia. Cuando ellos empiezan a predicar sobre Yeshua, que les dice que prediquen lo que ellos hablan, era la Torah. Entonces ellos beben, quitan la piedra y beben sobre la Torah. O sea, conocen, creen sobre la Torah porque ya vieron, ya creyeron la Torah. Entonces ellos ya beben del agua de la vida. Entonces esto es lo que nos viene dando, todo esto nos viene dando la misma representación de Matías 28:1. Ahora, si nos vamos a Juan 20:1, va a ser prácticamente lo mismo. Y si lo analizan, se van a dar cuenta que es prácticamente lo mismo. Dice, y aconteció en el primer día después del Shabbat, o sea, del día de reposo, que era día de Pesach, por eso era día después del Shabbat. Inclusive viene siendo, no es día después de Pesach, es día después del Shabbat regular, que viene siendo sábado. Miriam de Magdá y Miriam Magdalit, y Miriam, casi llegada a la mañana, aún estaba oscuro, fue a la tumba. Fíjate, ahí dice aún estaba oscuro. Fue a la tumba, vio que la piedra había sido removida de sobre la tumba, así que vino corriendo a donde Shimeón, Kefas y al otro talmidín, el que Yeshua. Entonces aquí ya habla otros dos talmidines. Entonces se puede interpretar también de esta manera. Y dijo a ellos, se han llevado al Adón fuera del sepulcro y no sabemos dónde ha puesto. Entonces Kefas y el otro talmidín corrieron al sepulcro. Los dos corrieron, pero el otro talmidín corrió más deprisa que Kefas y llegó al sepulcro primero. Inclinándose vio las sábanas de lino allí, pero no encontró. Luego le seguía Shimeón Kefas y arribó, entró en el sepulcro y vio las sábanas de la sepultura puestas ahí. También las telas que había estado alrededor de su cabeza puesta allí, no con las sábanas, sino con el lugar separado, aún dobladas. Entonces el otro talmidín, que había llegado primero al sepulcro, también entró, vio y creyó. Ellos todavía no habían llegado a entender que los escritos enseñaban que Mesías tenía que ser levantado de entre los muertos. Fíjense, ahí ellos ya creyeron, ya bebieron del agua. Entonces los talmidines regresaron a la casa, pero Miriam se quedó afuera llorando. Mientras lloraba, ella se agachó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos malajim vestidos de blanco sentados donde el cuerpo de Yeshua había estado, uno a la cabeza y el otro a los pies. ¿Por qué estás llorando?, le preguntaron. Y ella respondió, se llevaron a mi Adón y yo no sé dónde lo han puesto. Mientras decía esto, se volvió y vio a Yeshua ahí, pero ella no se dio cuenta que era él. Y Yeshua le dijo, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Pensando que él era el guardador del huerto. Le dijo, si tú eres el que le llevaste, dime dónde le has puesto y yo misma iré a buscarle. Y Yeshua le dijo, Miriam. Ella, volviéndose, gritó en hebreo, Robini, esto es mi maestro. Y Yeshua le dijo,
no me toques porque todavía no he regresado a mi padre, pero ve a mis hermanos y diles que yo voy a mi padre y al padre de ustedes en mi Elohim y al Elohim de ustedes. Miriam de Magda fue a los talmidines a decirles que ella había visto al Adón y que lo que le había dicho. Por la noche ese mismo día, después del Shabbat, cuando los talmidines estaban reunidos tras puertas cerradas, por temor a los Yudim, Yeshua vino, se posó en el medio de ellos y les dijo, Shalom Aleichem. Y después que había dicho esto, les mostró sus manos, sus costados a los talmidines llenos de gozo por ver al Adón. Y volvió Yeshua y les dijo, Shalom Aleichem. A usted los envió como mi Padre me ha enviado a mí. Habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dio, reciban el Raha Kodesh. Entonces, ahí Él les da el Raha Kodesh, que viene siendo el Espíritu Santo. Entonces, esto viene siendo lo mismo que viene siendo lo mismo que esto. Entonces, regresando a la lectura, prácticamente ya se explicó todo. Con el video anterior nos damos cuenta que Yeshua es la piedra y es el agua de vida, es el pan de vida también. Entonces, esto es lo que viene encerrando todo y lo que nos viene diciendo y nos viene repitiendo. Y entre más vamos leyendo la Torah, más nos viene enseñando y nos viene edificando en creer en el Mesías. Ahora, en el 14, dice, y dijo a Labán, ciertamente de mis huesos y mi carne tú eres, y moró con él mes de días. Y dijo Labán a Jacob, porque eres mi hermano, tú me servirás por nada, dime cuánto será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor era Rachel. Ahora, ¿qué representa Lea y qué representa Rachel? Vamos a ver, ¿qué es Lea? Lea quiere decir cansada, esa es la traducción. Y Rachel quiere decir oveja. ¿Ok? Entonces, si nos vamos a la representación igualmente de lo carnal y de lo espiritual, Lea representa lo carnal. ¿Por qué? Porque la carne es muy fácil de que se canse, mas el espíritu no. Ahora, vamos a corroborarlo por medio de la Biblia, que es cierto lo que yo estoy diciendo. Ahora dice aquí, los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era hermosa de forma y de hermosa apariencia. Entonces aquí dice, los ojos de Lea eran delicados. O sea, eran hermosos, eran delicados los ojos. Ahora, ¿por qué nos pone una descripción sobre sus ojos y de Raquel una hermosura? ¿Por qué? Porque nos está dando a enseñar que así como Lea, yo estoy diciendo que es la representación de la carne, por donde entra la tentación de la carne, entra por los ojos. Entonces tú ves a una persona que te llama mucho la atención y ahí está uno deseando, que es cosa de la carne. Ve un platillo de animales inmundos, un platillo que dices, uy, qué rico, hasta se antoja. Eso es de la carne. Entonces todos los deseos de la carne entra por la vista, por los ojos. Por eso es que toman la descripción de Lea sobre los ojos delicados. ¿Por qué? Porque los ojos es una parte delicada que si uno no se da cuenta o no cuida, te puede llevar a los deseos de la carne. Entonces, ahora, marca a Rachel como dice, era hermosa de forma y de hermosa apariencia. Entonces, para lo espiritual, nuestro espíritu es lo más hermoso. ¿Por qué? Porque el espíritu no se deja llevar por el pecado, sino se deja llevar
por lo espiritual, por lo que Elohim nos manda. Entonces por eso es que nos da la hermosura. ¿Ok? Entonces aquí dice, llamó Jacob a Rachel y le dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y respondió Labán, es mejor que te la dé a ti que a otro. Habita conmigo. Entonces, obviamente él habitó y trabajó 7 años por Raquel. Ahora, aquí nos dice, hay algo que me llamó mucho la atención del, ¿cómo se llama? Del capítulo 15, del verso 15 que dijo. Y dijo Labán a Jacob, porque eres mi hermano, tú me servirás por nada. Dime cuánto será tu salario. Entonces, no, estamos bien ahí. Ok, entonces vamos a por el verso 20. Y sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y le parecieron ante sus ojos pocos días porque él amaba a ella. Y dijo Jacob a Labán, dame a mi mujer porque se han completado mis días para que pueda ir a ella. Y se reunió Labán y todos los hombres del lugar e hizo un banquete. Y aconteció al atardecer, él tomó a Lea, su hija, y la trajo a ella, a él, y se llegó a ella, y dijo Labán a su sierva Silpa, a su hija, y dio Labán a su sierva Silpa, a su hija Lea como sierva. Y sucedió que en la mañana, he aquí, era Lea, y él dijo a Labán, ¿qué es esto que tú has hecho a mí por Rachel? Es que te he servido a ti y porque me has engañado. Vamos a ver otra de las cosas. Una de las cosas también que tenemos que poner atención es que no nomás Lea va a ser una representación de la carne, pero hubo 2 Torás que se manejaron en aquellos tiempos de los escribas y fariseos. La primera Torá es la escrita, la ley de Moisés, la Torá de Moisés. Y la segunda Torá es la Torá oral, que es la Torá de los fariseos y de los escribas y fariseos, diría yo. Ahora, la oral tiene muchas leyes de hombres, tiene muchas tradiciones de hombres, pero la ley de Moisés es la ley de Elohim, es lo que Dios puso. Entonces es lo que mucha gente no ha podido diferenciar entre la ley de Dios y la ley oral, o la Torá de Dios y la Torá de los fariseos y de los escribas. Entonces, Lea representa la Torá oral y Raquel representa la Torá escrita, que viene siendo la Torá de Elohim. Entonces aquí dice, y sucedió que la mañana aquí Lea, y él le dijo a Labán, ¿qué es esto que tú me has hecho a mí? Por Raquel es que te he servido a ti y porque me has engañado. Ahora, ¿por qué te hago también la representación de la Torah oral y también la Torah escrita? La Torah oral se basa mucho en las necesidades o en los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque dices, si no te lavas las manos, no comes. Entonces es una ley que no puedas cargar, no puedas sanar a alguien en Shabbat. Es una ley de carne también. Entonces no está escrito en la Torah de esa manera, porque Yeshua vino y la explicó. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando dice, tú me has engañado. Realmente eso es una representación de las religiones que han engañado a toda la gente que ha estado buscando la verdad. Y en vez de darle en vez de darle a Rachel, nos dan Lea. O sea, nos dan una Torah interpretada por hombres.
y en vez de darnos la Torah escrita de Elohim. Ahora, cuando uno les quiere dar la Torah escrita de Elohim, o quiere enseñarle la Torah, la niegan. ¿Por qué? Porque dicen, es que era una ley gravosa. No, gravosa era la que los escribas y fariseos habían construido con la oral. Pero la ley o la Torah de Yeshua o la Torah de Elohim es dulce como la miel. Entonces, eso es algo que prácticamente todas las religiones han estado predicando en la mentira, que la Torah ya no es válida. Entonces, eso es lo que uno tiene que también tener mucho cuidado. Ahora, veamos. Vamos a leer el 26. Dice, y respondió Labá, en nuestro lugar así no es como se hace, de dar a la menor antes que a la primogénita. Completa el ciclo de 7 para ella y te daremos a la otra también a cambio del trabajo que harás para mí por otros 7 años. E hizo Jacob así, terminó su ciclo de 7, y Labá le dio a su hija Rachel como su mujer. Y dio Labá a su hija Rachel su sierva, Bilhá. Ok, ¿qué significa? Bueno, voy a terminar de leer todo esto y ahorita voy a explicar. Ok, entonces dio Bilhá como su sierva, y cuando él vio también a Rachel, cuando él vino también a Rachel, él la amó más que a Lea y sirvió a Labán por otros 7 años. Y cuando vio Yahweh que era aborrecida a Lea, él abrió su vientre mientras que Rachel permanecía estéril. Y cuando vio Lea y dio a nacer un hijo, y ella llamó su nombre Rubén, porque ella dijo, Reubén más bien, porque ella dijo, porque ciertamente Yahweh me ha visto en mi aflicción, porque ahora me amará mi hombre. Y ella concibió otra vez, dio a nacer un hijo y dijo, porque Yahweh ha escuchado que yo soy aborrecida, por lo tanto me ha dado este hijo también, así que lo llamó Shimeón. Estoy dando los nombres originales. Y ahorita voy a explicar por qué. Ya lo dije en el video anterior. Y ella concibió otra vez y dio a nacer un hijo, y ella dijo, ahora esta vez mi hombre será unido a mí porque le he dado 3 hijos. Por lo tanto, ella lo llamó Leví. Y ella concibió otra vez y dio a nacer un hijo y dijo, esta vez agradeceré a Yahweh. Por lo tanto, ella lo ha llamado Yehudá. Entonces ella cesó de engendrar. Ok. Hasta ahí lo voy a dejar ahorita. Voy a terminar ese 30 hasta aquí. No voy a terminar el video, pero voy a explicar qué significan los nombres y qué están dando a enseñar. Ahora, ¿qué significa Lea? Lea significa cansada. Lea fue la primera mujer de Jacob que tuvo hijos, y sus nombres fue Rubén, Shimeón, Leví y Yehudá. ¿Ok? Entonces, ¿qué significan los nombres? El nombre de Lea significa cansada. Entonces, nosotros representamos a Lea como la carne. Entonces, cuando uno se vuelve hijo de Elohim, y aquí entra Reubén, que quiere decir, mira, un hijo. Entonces, cuando la carne se cansa del pecado y se da cuenta que se tiene que volver a Elohim, entonces ahí es cuando Elohim dice, mira, un hijo, y se vuelve uno hijo de Elohim. Ahora, el segundo hijo fue Shimeón, que quiere decir el que escucha.
Entonces, para que uno sea hijo de Elohim, debe serse Shimeón, escuchar la Torah. Entonces ya nos damos cuenta que cada nombre tiene su significado y tiene una historia dentro de su nombre. Entonces, Lea viene siendo un cuerpo cansado que busca redimirse ante el Adón. Y Rubén viene siendo el hijo que quiere que Elohim sea su padre. Shimeón viene siendo el escuchar de ese hijo hacia la Torá. Y el tercer hijo viene siendo Leví. Y el Leví viene siendo, significa el que se une. Entonces se une con el Padre, el que se vuelve al Padre. Ahora, el cuarto hijo, a ver, 1, 2, 3, ok, el cuarto hijo viene siendo Judá. Judá quiere decir exaltar a Yah, exaltar a Elohim, dar gracias. Entonces, eso es lo que vienen representando los nombres de Lea, de la descendencia de Lea, de la descendencia de Jacob. Entonces, todo tiene un mensaje para que el mundo se dé cuenta cómo acercarse a Elohim. Ahora, vamos a tomarlo de un lado más fuerte. ¿Ok? ¿De dónde viene nuestro Salvador? ¿De dónde viene nuestra Yeshua? De Judá, de la tribu de Judá. ¿Para qué? Para un pueblo cansado de la esclavitud del pecado. Eso es lo que nos viene representando el último hijo de Lea y Lea. Representa un pueblo cansado del pecado, de su esclavitud del pecado, y Judá viene siendo la exaltación, la gracia que nos va a dar la salvación. ¿Ok? Entonces, por ahí ya entendemos que los nombres tienen mucho que ver y podríamos entender más la Biblia en vez de nomás cambiarle los nombres a nuestro antojo. Ahora, continúa en el verso 30. Y vio Rachel que ella no daba hijos a Jacob. Ella envidiaba a su hermana y dijo a Jacob: dame hijos o moriré. Y se encendió el enojo de Jacob contra Rachel y le respondió: ¿estoy yo en el lugar de Elohim? Él es el que te está negando hijos. Y ella dijo: he aquí está mi sierva Bilhá, allégate a ella, y ella da a nacer en mi rodilla, y yo tendré hijos también a través de ella. Y ella le dio a Bilhá, su sierva, como mujer, y se allegó a ella Jacob, y concibió Bilhá, y dio Jacob un hijo. Entonces, y dijo Rachel: ha juzgado Elohim y también ha escuchado mi voz y me ha dado un hijo. Por lo tanto, llamó su nombre Dan. Ahora, y concibió otra vez y dio a luz Bilhá, la sierva de Rachel, el segundo hijo, a Jacob. Y dijo Rachel: con lucha de Elohim he luchado con mi hermana y he prevalecido, y llamó su nombre Neftalí. Ok, entonces esperamos ya ahí en Neftalí, nos vamos a quedar en el 9. Ok, entonces aquí ya estamos hablando de Bilhá. ¿Qué significa Bilhá? Bilhá significa preocupada. ¿Y cuándo es cuando uno se preocupa? ¿Cuándo es cuando el cuerpo se preocupa? Cuando está delante de un juez, cuando está en lucha. Entonces ahí es donde viene el significado del nombre de Dan. Dan significa juez, que es el primer hijo de Bilhá. Y el segundo hijo viene siendo Neftalí, que viene siendo lucha. Entonces, eso es lo que viene siendo Bilhá, una preocupación, un juez, una lucha por estar
en la gracia de Elohim. Es lo que uno debe por lo que uno tiene que luchar. ¿Ok? Entonces ahí nos damos cuenta que los otros nombres tienen este significado. Ahora vamos al verso 9. Y cuando vio Lea que ella había cesado de tener hijos, ella tomó a Silpa su sirvienta y le dijo a Jacob como mujer y le dio a Jacob como mujer y dio a luz Silpa, la sirvienta de Lea, un hijo a Jacob. Y dijo Lea, tropa ha venido, y ella llamó su nombre Gad. Gad, que quiere decir tropa. Y dio a luz Silpa, la sirvienta de Lea, un hijo por segunda vez a Jacob. Y dijo Lea, yo soy bendecida porque me llamarán bendecida las hijas. Y ella llamó su nombre Asher, bendecido. ¿Ok? Entonces de Silpa vienen dos hijos más. Silpa, ¿qué quiere decir? Gotear. Entonces nos estamos alejando de gotear. Gotear que una tropa, una bendición. Queremos una bendición completa. Entonces, en este de los casos, pues Silpa pues tuvo nomás dos hijos. ¿Por qué? Porque es como, quiero más hijos para poder estar por encima de mi mujer. Entonces, de mi hermana. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, nos quedamos en Asher, bendecido. Ahora, el número 14. Iba Rubén en los días de la cosecha del trigo y encontró Dudaim, hierba afrodisíaca para la fertilidad en el campo, y las trajo a Lea su madre. Entonces dijo Rachel, Lea, te ruego que me des alguna de tu Dudam, de la hierba afrodisíaca. Y respondió ella, ¿te es poco que has tomado a mi hombre, esposo, y quieres tomar también la Dudam de mi hijo? Y dijo Rachel, por lo tanto que duerma contigo esta noche a cambio del Dudam, hierba fortificada para la fertilidad de tu hijo. Y vino Jacob al campo al atardecer y salió Lea a su encuentro y le dijo, vendrás tú conmigo hoy porque yo te he alquilado y pagado con la duda de mi hijo. Y él durmió con ella esa noche y escuchó Elohim a Lea y ella concibió y le dio a luz a Jacob un hijo el 5. Y le dijo Lea, me ha dado Elohim mi paga, porque yo de mi sierva a mi hombre, porque yo di mi sierva a mi hombre. Y ella llamó su nombre Isahar. Isahar quiere decir pago. Pago o quiere decir también salario. Y concibió otra vez Lea y dio a luz hijo, y el 6, Jacob. Y dijo Lea, ¿cómo ha otorgado Elohim sobre mí dote bueno? Ahora habitará conmigo mi hombre, porque le he dado 6 hijos. Y ella llamó su nombre Zebulón, habitando juntos. Y después ella dio a luz a una hija y llamó a ella su nombre Dana, juicio. Entonces, aquí se le añadieron más hijos a Lea, que viene siendo Isahar, paga o salario, y Zabulón, que viene siendo habitando juntos. Entonces, después de exaltar a Elohim, nuestro pago es habitar junto con Elohim. Eso es lo que viene siendo. Y por último, pues le dio a la hija Dana, que viene significando juicio. Entonces nos da un mejor juicio. Ahora,
Y recordó Elohim en el verso 22, recordó Elohim a Rachel y le escuchó a ella Elohim y abrió su vientre. Y ella concibió y dio a nacer un hijo. Y ella dijo, ha quitado Elohim mi aprobio. Y llamó ella su nombre Joseph. Él añade, me añada Yahweh otro hijo. Elohim Yahweh otro hijo. Entonces, el único hijo que Rachel tuvo, que la oveja tuvo, fue Joseph y fue el nombre de añade. Entonces, si nos damos cuenta, Joseph viene siendo el salvador de esos tiempos, cuando viene una hambruna en la tierra, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso es importante los nombres originales. Ahora, continúo con el 25. Vamos a llegar hasta el 31 y ahí lo vamos a dejar. Y sucedió cuando dio a luz Rachel a Joseph, dio Jacob a Labán. Dijo Jacob a Labán, envíame para que pueda regresar a mi propio lugar, a mi propia tierra. Dame mis 2 mujeres y a mis hijos, por los cuales he servido a ti por ellas, y déjame ir porque tú sabes el trabajo con el que te he servido. Y dijo a él Labán, he aquí yo te ruego, si yo he hallado favor ante tus ojos, porque yo he observado que me ha bendecido Yahweh a causa tuya. Y él dijo, declara tu salario y yo te lo daré. Ok, esto de declara tu salario y yo te lo daré, ahí va. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha sido tu ganado conmigo, porque los pocos que tenías antes han aumentado grandemente y te ha bendecido Yahweh desde mi llegada. Y ahora cuando proveeré también yo para mi propia casa. Vamos a ver esto. Resulta que esto lo subrayé yo de rojo. Y dijo la vaca, yo te ruego si he hallado gracia ante los ojos porque yo he observado que me ha bendecido Yahweh a causa tuya. Entonces, si nosotros nos guardamos y caminamos en la palabra de Elohim y aún trabajando para otras personas, pues obviamente las personas se van a dar cuenta que uno viene siendo bendecido también para ellos, viene siendo bendición, así como dijo, tú serás bendición para los demás. Aquí la cosa es que hay mucha gente que piensa que el dinero lo compra todo. Entonces aquí Labán le dice, declara tu salario y yo te lo daré. Y él le responde, tú sabes cómo te he servido y cómo ha sido tu ganado conmigo. Mucha gente trabaja, o no vamos a decir trabaja, pero tiene suministro para hablar de la palabra, pero con paga. Para ellos, y me he dado cuenta y he visto videos como hay pastores que inclusive corren a la gente de sus congregaciones porque no quieren dar diezmos. Entonces son pastores que no están por servir a Elohim, están por sus propios medios. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que Jacob no estaba para sus ventajas nomás. Él servía a Labán y todo fue que Labán fue prosperando gracias a la bendición de Jacob. Pero obviamente Jacob no puede estar a las espaldas de Labán. O sea, no podría estar viviendo solamente de lo que Labán
lo que él le generaba a Labán. Entonces, Jacob no buscaba quitarle todo a Labán, sino buscaba hacer su propia casa, tener sus propias cosas. Entonces, por eso él decía, ¿cuándo proveeré también yo para mi propia casa? O sea, para Labán era comodidad ver que Jacob le estaba generando mucho. Ahora, hay mucho pastor que declara un salario por predicar y eso viene siendo el diezmo para vivir con comodidades, viajes y todo. Entonces, esos van a tener su propia recompensa. Por eso en Mateo 6:31 que nos dice, buscar el reino de Dios primero y todo lo demás será añadido. Eso es lo que nos dice. Dice, así que no estén ansiosos preguntándose qué comeremos, qué beberemos o cómo nos vestiremos, porque todas esas cosas buscan los gentiles. Si nos damos cuenta, Jacob no buscaba eso. Y les ponen en sus corazones, pero sus padres que están en los Shamaín saben que ustedes necesitan todas estas cosas. Ciertamente busquen primero el Malhut Hashamain, que viene siendo el reino de Elohim, el Malhut Elohim, y su justicia, y será añadida a ustedes todas estas cosas. Entonces, eso es lo que los pastores de las congregaciones deberían de empezar a aprender a hacer, buscar el reino de Dios antes de sus propias ganancias. Entonces, y él dijo, ¿qué debo darte? Y él respondió, Jacob, no me darás nada, ¿ya ven? Entonces, él no pedía nada, solo haz esta cosa por mí una vez más, yo apacentaré tu rebaño y lo cuidaré. Eso es lo que hacen muchos pastores, apacentan rebaños, cuidan a la gente, ¿ok? Pero con alevosía y ventaja. Entonces ahí viene lo que yo pasaré por todo el rebaño hoy y apartaré de ahí todas las ovejas manchadas y moteadas y todas las negras entre las ovejas, pintas y manchadas entre los carneros, y este será mi salario. Okay, entonces todas las ovejas marcadas, pintadas, moteadas, negras, va a ser la paga de Jacob. Pero todas las ovejas blancas es de Labán. Ahora, esta representación viene siendo por lo que el Mesías venía por nosotros. Una oveja blanca es una representación de una oveja limpia, que viene siendo el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, que viene siendo Yeshua. Él era el Cordero limpio, sin arrugas, sin mancha, así es como lo marca, y así era como es Yeshua. Entonces Jacob viene haciendo una representación de Yeshua, al quitar esas manchadas. ¿Por qué? Porque Él viene por todas las que tienen pecados. Yeshua vino al mundo a llevarse a todo el que llevaba pecado. Entonces, esa es la representación de el salario de Jacob. Y yo responderé el 33. Y yo responderé en mi justicia en los días después, cuando venga por mi salario delante de ti todas las que no estén manchadas o pintadas entre las cabras y las negras, entre las ovejas, se me ha de tener por hurto. Entonces aquí nos está dando a entender que él no venía por los limpios, que fue lo que le dijo a los escribas y fariseos. Vamos a ir a Lucas 5:30. Lucas 5:30. Lucas 5:30 dice, y los escribas y fariseos de la Torá murmuraron contra los discípulos diciendo, ¿por qué comen y beben con
cobradores de impuestos y pecadores. Y respondió Yeshua diciendo a ellos, los que están sanos no necesitan sanador, sino los enfermos. Entonces, no van por los limpios, van por los enfermos. Ahora, una cosa que me llama mucho la atención, porque le dice a los escribas y fariseos, los que están sanos no tienen necesidad de un sanador. Eso quiere decir que Yeshua miraba a los escribas y fariseos como sanos, porque ellos se consideraban sanos, pero él no contendía a ellos en decir, no, es que ustedes están mal, no, sino Yeshua los dejaba hacer como ellos pensaban, porque si no iba a ser una controversia. Entonces aquí yo lo que he aprendido es, aún yo predicándole o platicándole a unos pastores sobre que enseñen Torah y ellos negándolo, yo hasta ahí nomás decirles, pero no me voy a poner a contender, porque Yeshua nunca contendió sobre eso. Entonces esto es lo que nos enseña de que tenemos que Yeshua viene y Jacob vino por las ovejas manchadas, por las negras. El negro representa la oscuridad. Esas son las personas que estaban en pecado. Todas las manchadas, las que tenían pecado, todo eso. Entonces eso es lo que nos viene dando la representación de Jacob con Yeshua. Entonces el verso 34. Y dijo Labán, he aquí que sea conforme a tu palabra. Y él removió ese día los cabros manchados y moteados, y todas las cabras que eran manchadas y pintas, y todos los que eran blancos entre ellos, y los dio a sus hijos. Y las puso a 3 días del camino entre él y entre Jacob, y Jacob apacentó el rebaño de Labán que había quedado. Entonces, fíjense, 3 días de camino. Hay algo que yo puedo decir. Esos 3 días de camino representan a los 3 días que él estuvo en el vientre de la tierra, igual que el que estuvo en el vientre del pez. ¿Quién fue? Se me fue el nombre. El que estuvo en el vientre del pez, que dijo que 3 días y 3 noches. Entonces aquí estaba poniendo de espacio 3 días. Se puso 3 días de camino entre él y entre Jacob. Y Jacob apacentó el rebaño. Entonces, esta es una representación que cuando nosotros morimos, vamos a estar 3 días sepultados como Yeshua. Pero en realidad no vamos a estar 3 días, sino vamos a estar el tiempo hasta que llegue el juicio de nuestro tiempo, en el final de los tiempos. Entonces, Yeshua estuvo 3 días, así como él estuvo, así como el tiempo que tenía de espacio entre las cabras, entre Jacob y Labán. Entonces, esto es lo que viene representando. Ahora en el 37, y tomó Jacob varas de álamos verdes, almendros y castaños, y peló en ellas franjas blancas, haciendo parecer lo blanco de las varas. Y él puso las varas que había descortezado en los canales de aguas, para cuando viniera el rebaño a beber, y concibiera cuando viniera a beber. Y concebían las ovejas delante de las varas, y parían cabritos manchados y pintos moteados. Y apartaba Jacob los corderos y los ponía con su rebaño, los manchados y todos los que eran negros, en el rebaño de Labán. Y ponía su rebaño aparte, y no ponía con las ovejas de Labán. Y sucedió que todo el rebaño concebía fuerte,
Y Jacob ponía las ramas en los bebederos para que las ovejas las vieran y concibieran delante de ellas. Pero si eran débiles, él no las ponía. Así las más débiles eran de Labán y los más fuertes eran de Jacob. Ahora, ¿qué representa lo más débil y lo más fuerte? Ok. ¿Acaso no dijo Yeshua, el que se persevera hasta el fin, ese será salvo? Entonces es la persona fuerte, el que persevera hasta el fin. El que ose no guardar su vida, porque acuérdense que dijo Yeshua, el que guarda su vida la perderá y el que la pierda la encontrará. Entonces el que persevera hasta el fin también. Entonces los fuertes siempre van a perseverar hasta el fin, pero los débiles siempre se van a quedar. Y el hombre creció grandemente y tenía grandes rebaños junto con siervos y siervas y camellos y asnos. Entonces, esto viene siendo lo que nos viene representando. O sea, hay que ser fuertes en la palabra, sostenernos en la palabra y prevaleceremos. Entonces, pues hasta aquí tenemos este estudio del capítulo 30, bueno, del 29 al 30, nos quedamos en el 31 y obviamente la parasha va a terminar en el 32. Nos queda un capítulo más. Entonces, pues prácticamente gracias por escuchar este segundo video, por estar al pendientes. Hay que seguirnos guardando para el Adón, hay que perseverar, ser fuertes, ser de los del grupo de las ovejas fuertes y y seguir caminando en el espíritu. Shalom Alejem a todos, cuídense y buenas noches.